Hoy yo con feliz comienzo de semana, si se puede decir feliz, ¿no? Antes de ir a la entrevista de hoy con déjame soltarme y mandar toda la energía positiva para mi segundo pueblo, que hoy Bahía Blanca. Yo a Bahía Blanca le veo poder caminar, poder hablar, me gusta me mucho lo que está pasando así que toda mi energía hacia mi familia y amigos, conocidos y por supuesto compas de la vida. Dicho esto, me gusta iniciar hoy para el que muchas gracias por él. Gracias a vos. Damos fuera cama y la primera pregunta que me surge es ¿cuántos años de docencia? Antes de responderte, quiero hacer mías tus palabras, acompañar tus palabras en esta solidaridad hacia lo que está pasando Bahía Blanca, también Coronel Suárez, Guaminí y distritos de la región. La verdad es que es muy doloroso, conocidos, familia que han perdido todo, y bueno, y toda esta gente que no aparece, y bueno, volver a comenzar, muy triste y muy inesperado también. Lo único que espero yo, Bahía, es que no quede en el olvido. Absolutamente. Pues viste cómo esto fue. Sí. Hay una semana, 15 días, y después cambia el tema y nos olvidamos. Exactamente, bueno, estaremos acompañando, y la verdad es que es gratificante ver cómo la solidaridad de la gente, ¿no? De todos lados, y de Pigüé también, lo que vimos en las redes, cómo acompañaron, y vamos a seguir acompañando. Así que bueno, toda mi solidaridad. Bueno, dicho esto, ¿cuántos años de docente? Bueno, yo me jubilé el 31 de julio del año pasado, ¿no? Con 28, 29 años de docencia. Arranqué muy jovencita, recién recibida, viviendo en Goyena y trabajando en escuelas rurales. Así que bueno, estos últimos años en... O sea, que hace 28 años que nos conocemos. 28 años que nos conocemos, sí, un montón. Y la verdad es que nos juntó la militancia. No saca cuenta. Claro, hasta ahí nomás. Hasta ahí sacamos cuenta, pero sí, hace un montón. Y bueno, te decía, arranqué como maestra rural, que era cuando recién te recibís, cuesta un poco más encontrar trabajo, y donde había era en las escuelas rurales. Y bueno, en las escuelas rurales de Goyena hacia Altavista, o de Goyena hacia la Himalaya, bueno, por esos lados trabajé con un jeep, viajando en un jeep. Así que bueno, tengo hermosos y gratos recuerdos. Bueno, voy a quemar. A ver, me decía que había que estudiar, seguir estudiando. Y te escucho ahora y digo,
seguir estudiando. Tiene que ver, tuvo que ver con de maestra rural llegar a ser inspectora. Sí, tuvo que ver con estudiar. Yo te decía la importancia de seguir estudiando y capacitándonos permanentemente. Hay pedagogos, hay intelectuales que investigan, que escriben, y hay trabajadores que también escriben. No solo escriben los que están detrás de un escritorio o son solamente intelectuales, sino también hay trabajadores de los institutos, de las universidades, que son escritores y que investigan y que escriben, y siempre hay que capacitarse y perfeccionarse. Y yo empecé a estudiar porque para trabajar en las escuelas rurales, donde el cargo es ser directora, había que rendir, y todavía hay que rendir. Entonces ahí empecé a estudiar y siempre todos los años rendía para estar enlistado para poder tomar un cargo. Y eso se necesita para trabajar en las escuelitas rurales. Y bueno, y ahí empecé a estudiar y siempre me gustó hacerlo, así que bueno, con los años, además de ser directora, eso en simultáneo con mi militancia gremial, siendo secretaria general del SUTEBA, fundadora del SUTEBA acá, con un conjunto de compañeros, y después siendo secretaria general unos cuantos años, seguí estudiando, llegué a la conducción provincial de SUTEBA y desde ahí me presenté a rendir también para ser inspectora titular. Es muy poca la gente que rinde porque son exámenes eliminatorios, son 5 instancias que van siendo eliminatorias y que duró en el caso que yo rendí 2 años. Todo el 2014 y 2015 duraron las 5 instancias y bueno, y aprobé y con eso rendí, fui inspectora titular de acá del distrito de Saavedra, de primaria, y desde ese cargo pude ser inspectora jefa de región, es decir, para ser inspector distrital o inspector jefe de región hay que ser inspector. Y por eso es la importancia de estudiar y perfeccionarse para poder ponerse al servicio, ¿no?, de las necesidades. Eso a mí siempre me gustó. Por aquellos años, ¿no?, militar y más en un gremio docente no era fácil. No porque te iba a pasar algo, sino porque te veía mal o veía la maestra sonrisa. Claro. ¿No? Sí. ¿Cómo viste eso? Porque hoy hoy es más fácil. ¿Sí? Hoy es así. Sí. Estoy meditando en tal lado y nadie te dice nada. Aquí estoy. No me hago como usted no. Este se queda acomodado, que medio, ¿no? Totalmente. A mí en lo personal, primero que fue descubrir un mundo que yo no conocía. A raíz de, yo tenía 2 años de antigüedad en la docencia, estaba trabajando, en ese año me tocó trabajar en la escuela de Goyena, en la 7, en el pueblo. Yo estuve 5 años casada y viviendo en Goyena, y armé una cartilla para trabajar con los papás de mis alumnos, daba 2º y 3er grado, el golpe de Estado. Y a raíz de eso tuve problemas con un papá de la comunidad y se presentó el consejo escolar en pleno, los 4, la inspectora, tuvimos reunión con la directora y cuestionaban el tratamiento del tema del golpe de Estado a los 20 años, fue en el año 96, se cumplían los 20 años del golpe y yo lo trabajé con una cartilla con los papás y con los alumnos en forma de cuento y cuestionaron eso. Entonces, bueno, ahí conocí el SUTEBA, el gremio docente en Bahía Blanca, tuvimos reunión con la inspectora jefa de región de primaria, era distinta la estructura, la superior de todo primaria de la región estaba en Bahía Blanca, la sede, y
y falló, escribió un acta donde no se encontraba ninguna objeción. Además ya se había tratado en la legislatura provincial, firmada por Massobrio, Susana Massobrio, que en ese momento estaba en el Consejo General, Sí. que indicaban el tratamiento del tema en las escuelas, pero era todo como muy nuevo, ¿no es cierto? Y bueno, ahí entonces, a raíz de que necesité de la defensa del gremio, entendí cuál era la función, ¿no? Había mucha soledad, se sentía mucha soledad entre los docentes, y más cuando querías hablar de temas que tenían que ver con la escuela pública o con lo que le pasaba a la gente. Me acuerdo que hablé o trabajaba el tema de lo que le pasaba con otros alumnos, ¿no? Ya otros años después en Saavedra, de las abuelas de Plaza de Mayo, o por qué la gente no llegaba a fin de mes. Los docentes tuvimos 10 años congelado el básico. Hoy cuando uno le cuenta a los docentes, no lo pueden creer, pero digo, nosotros hacías un paro y te descontaban porque había presentismo, que era una suma en negro que hoy no está, y no quiere decir que no vuelva a estar. Por eso es muy importante la defensa de nuestros derechos, porque uno no conquista los derechos y ya están para siempre. Son luchas que se costaron mucho darlas y que hay que poderlas defender. Por ejemplo, se perdió el incentivo docente. No, de hecho, han hecho que se habían conquistado que habíamos. Conquistado, nos perdimos. Justo te iba a decir eso, mira, dentro de los años de lucha estuvo la Carpa Blanca, yo ayuné 2 veces en la Carpa Blanca con Rubén Mónaco de Goyena, un gran compañero, que hace tiempo que no lo veo, pero bueno, ayunamos 2 veces, en vacaciones de invierno, una semana, y en lo que sería Navidad, pasé Navidad un año, y bueno, ahí pedíamos la ley de financiamiento. La Carpa Blanca estuvo 1003 días instalada y se levanta cuando llega el gobierno de la Alianza, que no logramos la ley de financiamiento, pero sí logramos el incentivo docente, que era volver a responsabilizarse el Estado Nacional de la educación pública, porque el Estado Nacional no se hacía cargo de nada. Había pasado a las provincias en la época de Menem Cavallo, provincializó la educación y la salud, entonces no se hacía cargo de nada. Pedíamos la ley de financiamiento, que sale recién después con el gobierno de Néstor Kirchner. Más o menos lo que ocurre hoy. Bueno, a eso iba. Y logramos el incentivo docente, que es una suma de dinero que cobra igual desde Ushuaia a La Quiaca todos los docentes del país. Eso salió por ley y se pagó a rajatabla hasta que llega este presidente que tenemos actualmente, Milei, al gobierno. Vuelve a desentenderse el Estado Nacional de lo que es la educación, y hoy Milei, no respetando una ley, está incumpliendo una ley, le debe a cada docente al día de hoy 1 millón de pesos por cargo. Es decir, un docente que tiene jornada completa le debe al día de hoy 2 millones de pesos el gobierno nacional. Entonces es muy importante poder defender y saber que lo que conquistamos, bueno, no siempre lo vamos a tener, hay que estar ahí. Bueno, es una lucha bastante dura que está llevando la docencia nacional, ¿no es cierto? Acá en provincia de Buenos Aires las clases vienen iniciando porque hemos tenido ofrecimientos de aumentos salariales que han sido aceptados por la docencia del Frente Gremial. Pero a nivel nacional hay una crisis muy grande en lo que es educación. Educación y otras cosas, mi área es educación. Déjame poner un poquito. Cuando opina parte social, ¿no? Que dice, al que tío no le das un pan. ¿Qué te den para decir? Al que Dios no le da, Al que tío no le das un pan. Claro, por eso mismo, pero en la provincia de Buenos Aires hay un frente gremial, que son varios gremios docentes. Entonces, SUTEBA, FED, SADOP, UDA, MET, UDOCBA. Y las bases, los docentes son los que votan el hacer paro o no hacer paro. Se votó no hacer paro atendiendo a que todos los años Kicillof hace
propuestas salariales y se discute en febrero. Claro. No como pasaba, por ejemplo, con Vidal, que arrancaban las discusiones en febrero y me tocó vivirlo, yo estaba en Buenos Aires. Porque hay que recordar que Mario General no tuvo la feliz idea de aumentar los años para jubilarse. Pero en relación a la docencia, teníamos 15 veces, nos llamaban para ofrecernos lo mismo. Te lo presentaban el mismo porcentaje. Que un docente de nivel inicial se jubile a los 65 años. Sí, no, totalmente. Bueno, pero eso no se logró. Eso no se logró. No se movió, ni se tocó el IPS, ni la edad jubilatoria en provincia de los docentes. Pero el tema del ofrecimiento salarial, cuando se inician las clases, alguien importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el docente. Y el acuerdo salarial, porque hay una paritaria que es ley, también que se logró con muchos años de lucha, los ofrecimientos se hacen en febrero, no se pueden hacer en marzo, a fines de marzo, en abril, porque eso es no valorar lo que pasa dentro de una escuela. Bueno, pues sabemos lo que pasó en la escuela de Moreno, ¿no? Con Sandra y Rubén. ¿Qué pasa cuando no se valora la educación pública? ¿Y qué pasa cuando sí se invierte? Porque se valora no solo en el tema de la capacitación, que es muy importante y eso es algo que también está, sino con recursos, con financiamiento. Hoy llegan partidas al Consejo Escolar, a los intendentes, para mejorar las escuelas. ¿Qué opinión te merece de que vamos con el libro cometido? Con el libro. Creo que hay mucha gente que habla sin leer de lo que se está hablando y también hay mucha gente, la sociedad ha cambiado mucho en poco tiempo. Yo misma te decía, me jubilé recién ahora y la verdad es que quienes están en las escuelas te lo pueden decir y pueden acreditar esto. Cambió mucho, cambiaron mucho los chicos, los adolescentes y más después de la pandemia. Lo que hoy y con las redes sociales viven nuestros jóvenes es muy distinto a lo que vivíamos nosotros cuando íbamos a las escuelas. Y hoy a través de las redes sociales los chicos tienen acceso y a través de internet a poder ver cualquier cosa. Y además hasta de jugar, ¿no es cierto? Porque tenemos el problema del juego en las escuelas en forma virtual. Las escuelas, con los alumnos que asisten a nuestras escuelas. Pero yo creo que el tratamiento de la ESI y de entender que el cuerpo de cada uno es sagrado y qué pasa, cuestiones naturales, hay familias que o les cuesta hablarnos o no los hablan y los chicos se terminan enterando por compañeros o por lo que ven en las redes sociales o porque se contactan con alguien. Son muy peligrosas las redes sociales. Entonces, no es que el docente va a ir a hablar de lo que le parece. Hay una formación, hay una dirección provincial de ESI donde se trabaja muy seriamente y con contenidos muy serios y me parece que son temas que hay que abordar porque tienen que ver. Es impresionante cómo los chicos, nuestros jóvenes, tanto de primaria como de secundaria, hablan en la escuela, le cuentan a una preceptora o a un profesor o a una maestra qué cosas les ha pasado en su vida, que quizás no lo han podido hablar con sus padres, ¿no es cierto? O quizás les esté pasando en su hogar. Entonces, tiene que haber un espacio de protección y de cuidado. Y los docentes estamos siendo formados para trabajar ese tema. Aparte, creo que hemos hablado muchas veces contigo, digo, cuando vos estás en el aula, te das cuenta, ¿no? Que a un pibe le pasa algo, o que no comió, o que no comió. Entonces, digo, hay que hablar como digo, con conocimiento, con fundamento válido. Exactamente.
Exactamente, y con formación. Por eso te digo, un Estado provincial que se ha hecho cargo de formar a sus docentes, porque se están viviendo, quizás antes también, seguro, pero también hoy se está viendo mucho, realidades muy complejas. Y vuelvo a repetirte, hoy casi todos los chicos, te diría, o adolescentes más, tienen acceso a los teléfonos celulares. Y de ahí acceden a cualquier cosa. Y también por necesidad laboral de su padre, madre o tutor, los chicos están mucho tiempo solos o con amigos. Entonces la escuela es un espacio de contención, de abrigo, de abrazo y tiene que saber trabajar estos temas tan delicados. Te voy a hacer una pregunta. Si no me puedo contestar, pasamos A otro tema. ¿Qué es Grupo Mayo? Movimiento Mayo. Movimiento Mayo. Bien. Movimiento Mayo es una expresión partidaria que conformamos o le dimos origen hace 11 años desde la agrupación Celeste, que forma parte del SUTEBA. El SUTEBA tiene partidos de izquierda, tiene otro tipo de partidos como el Partido Radical, tiene el Partido Peronista, y eso se divide por espacios, por colores. Por ejemplo, Bahía Blanca conduce una agrupación distinta a la conducción provincial o la agrupación de acá. En Bahía Blanca conduce la multicolor, nosotros acá en el distrito de Saavedra y en el 96% de la provincia, 97%, conduce la lista Celeste, que en su momento, cuando yo llegué al sindicato, el secretario general era Hugo Yasky, hoy actualmente es Roberto Baradel. Y Movimiento Mayo es una expresión partidaria porque el SUTEBA contiene a todos los trabajadores, más allá de lo que piensen como ideología político-partidaria, ¿se entiende? Nosotros desde el SUTEBA defendemos los derechos de los trabajadores, de todos. Entonces tenemos afiliados, cuando se afilian uno no le dice después en el momento de votar a quién vota. Entonces si es justo lo que reclame, justo como trabajador, eso no importa. Por eso tenemos, somos el sindicato más grande, con 350 más o menos afiliados y bueno, con un desarrollo muy importante al nivel, con el paso de los años. Y Movimiento Mayo, te decía, es la expresión partidaria. Quienes creemos en determinada ideología o creemos en determinados principios, formamos Movimiento Mayo. Y bueno, desde ese lado accedemos a la política partidaria, ¿se entiende? Formando parte hoy de Unión por la Patria, del Partido Peronista. Sí. No me sale, pero no me sale. Cuéntame. En estos 28 años, algo que te ha marcado como docente. Algo que me haya marcado como docente. Bueno, a mí lo que me marcó como docente fue darme cuenta que lo que a mí me motivaba en el momento de dar clases tenía que ver con un compromiso social, que yo no lo sabía, yo daba clases y había ciertas cuestiones que a mí me movilizaban para trabajar con los alumnos y que estaban en el currículum, y que bueno, a raíz de un problema que tuve cuando estaba en Goyena, un problema bastante importante que tomó estado público acá en Pigüé, llegó hasta el Consejo Deliberante, además del Consejo Escolar, y tomó estado público a través de medios de comunicación de acá de Pigüé. Me di cuenta que bueno, que la importancia era trabajar con otros, el tema de juntarse, no andar solos por la vida, y me sirvió mucho también desde un proceso personal que estaba viviendo, porque me separé del papá de mis hijos, y me ayudó mucho trabajar para y con los otros. Ahí formamos el sindicato, lo estábamos fundando, y con el apoyo de gente como fue en Goyena,
de Luis Walter, que era papá, y de Cristina, su esposa, que eran papás de una alumna que yo tenía. Y bueno, a raíz de ese problema que tuve, de trabajar el golpe de Estado en la escuela, se formó una amistad donde, bueno, hubo familias que valoraron este compromiso social, ¿no es cierto? Porque a veces es mejor mirar para otro lado. También le pasó a Malena Rivas en el instituto. Juancito, no sé si primero, pero primero acto de 24 minutos. Ah, no, ¿qué te dije? No me acuerdo. En el primer acto, pero que estuvimos en todos. Por fin lo conseguimos. Por fin lo conseguimos, sí, sí, claro. Es que bueno, yo lo que sentía al trabajar en las aulas, y lo siento actualmente, Sebastián, cuando hay gente que por la justicia social, por tener una mejor calidad de vida y por conseguir lo que nos merecemos como ciudadanos, dieron todo hasta la vida. ¿Cómo no hablar de ese tema? ¿Cómo no hablar de lo que significa pelear por lo que uno considera justo, ¿no es cierto? Los chicos de la noche de los lápices, el boleto estudiantil. Digo, esas cosas hoy no se discuten, hoy se trabajan en las aulas. En ese momento fue muy difícil. Y eran pibes de 16, 17 años que hicieron una marcha porque querían tener el boleto gratis para ir a estudiar. Y desaparecieron. El único que quedó vivo es Pablo Díaz, a quien conocí personalmente. Y digo, esas cosas hay que poder hablarlas. El nunca más es el nunca más y tiene que estar presente en la sociedad y en las escuelas, sobre todo. En realidad, pregunto a esa generación le tocó la próxima jornada de todo, pero digo, anoche que eso también nos costó, ¿no? Exactamente, porque hay una gran parte de la población que elige no mirar para ese lado, no mirar lo que le pasa al otro, ¿no es cierto? No mirar... Nadie se salva solo, pero no todos pensamos lo mismo, ¿no? Yo no pienso igual. Digo, hoy hablaba de la capa blanca. Sí, la capa blanca. YouTube. Sí. Los congresos que hacía CTA, Sí, que era común. sí. El FRENAPO. El FRENAPO. Sí. La asignación universal por hijo, que también formamos parte del origen de la asignación. Las consultas populares, sí. Digo, también nosotros ¿sí? peleado, Sí. digo, cuando uno me di cuenta, a más chicos tenía bolsillo. ¿De qué me está hablando? Sí. ¿Te acordás del rotondazo en los 90? ¿Qué Nos juntábamos loco, gente tan diversa, pero que teníamos ciertos puntos en común y sabíamos que teníamos que unirnos, ¿no? ¿Qué pasó? Es cierto también en este cambio que tiene la sociedad, estamos en una sociedad de la inmediatez, por eso cuando uno habla con los jóvenes, con los chicos o con muchas docentes jóvenes y le decís esto, ¿no? Lo que costó conseguir la licencia por maternidad, que es anterior a mí como cuando me inicié como maestra, pero en lo personal, 10 años congelado el básico. 10 años que si hacías un paro te lo descontaban, pero te descontaban el presentismo. Era como un tercio de tu salario. Y había que ser, digo, no solo valiente, sino también saber que si no te costaba llegar a fin de mes, imagínate, cuando vos defendías tus principios, pero eso te costaba que te quitaran parte del sueldo. Y te la bancabas igual. Y había gente solidaria
Yo recuerdo que necesitabas y el mercadito te fiaba y te anotaba. Y cuando cobrabas IVA y lo primero que hacías era pagar ahí, porque sabías que después te iba a tener que volver a anotar. Fue muy difícil la década de los 90 para los trabajadores. Un día Muy tuviste miedo. ¿Miedo? No, miedo no. Mirá que tuvimos un día Sí. con gases, gases lacrimógenos en La Plata, pero miedo no, porque era la convicción de saber que estábamos peleando por algo correcto y también la importancia de la democracia y que se respeten las leyes, ¿no es cierto? Estar en democracia, que uno podía protestar, que pusimos la carpa blanca y la pudimos poner, y bueno, y el acompañamiento de la gente, ¿te acordás? En los 90. No tuve miedo. Pero bueno, volviendo a eso, creo que es difícil hoy contarlo porque estamos en el mundo de la inmediatez. Hoy apretás un botón con el teléfono celular y tenés respuesta a todo. Todo es rápido. Y es muy difícil hablar entonces de que hay que sostener cuestiones por mucho tiempo, o hay peleas que son muy largas de dar también. ¿Cómo explicamos a esta chica que está atrás, Muy jovencita. que llegamos un día local y te decían que salía de partir volante? Totalmente, sí. Repartir volante porque ahora tenés el mensajito o el flyer por WhatsApp, ¿no es cierto? Que invita. Claro. Pero antes había que Claro. salir a repartir casa por casa o ir así. También para un 24 me acuerdo que recorríamos las radios y en la calle íbamos entregando volantes. Claro. Y era la única forma de comunicar a la gente Y lo de que querías convocar. expresar. Y de convocar, Claro. totalmente, sí. María, hay algo que no te pregunté que si te hubiera gustado que te preguntara. No, más que eso no, es decir, podríamos estar hablando un montón más porque tenemos mucho. Lo que sí yo quiero agradecerte, Sebastián, es el espacio, ¿sí?, que me has dado siempre, desde los distintos lugares en los que he estado, institucionales. Hoy sigo militando en SUTEBA, no entendería mi vida sin la militancia, con otros proyectos que no tienen que ver con la educación. Mi vida en la Dirección General de Escuelas, mi etapa esa ya pasó, pero sí sigo militando. Y agradecerte el espacio que me has dado siempre y también la coherencia tuya a lo largo de los años, ¿no es cierto? Porque esto de estar recordando quiénes fuimos hace muchos años y parados desde el mismo lugar, ¿no es cierto? Con los mismos ideales y las mismas banderas, bueno, yo lo celebro. Así que bueno, te lo quiero agradecer. Muchas gracias. Gracias a vos.